Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En este video voy a explicar mi postura sobre la reforma agraria, si fue o no beneficiosa para el Perú, considerando tres aspectos: el político, el económico y el social. Mi postura es parcialmente beneficiosa. Fue necesaria desde el punto político y social porque buscó cambiar una estructura en el campo y reducir el poder de los grandes hacendados. Pero desde lo económico sus resultados fueron limitados. No se logró consolidar una agricultura moderna ni productiva. Para entenderlo, hay que recordar que el Perú en los años 70 y 80 atravesaba muchos cambios, como lo señala Paniagua en 1980. El país iniciaba una transición hacia la democracia después de un periodo de fuerte intervención estatal y control militar. Desde lo político, la reforma agraria fue importante porque debilitó el poder de los hacendados y modificó la estructura tradicional del campo. Antes, las tierras estaban concentradas en pocas manos. Los hacendados tenían el poder económico, social y político sobre los campesinos. La reforma rompió esa relación de dominio. Por eso, su efecto político fue positivo. Redujo el antiguo poder de los grandes propietarios rurales. Sin embargo, su transformación no surgió en democracia, sino dentro de un gobierno militar. Fue aplicada de manera vertical desde el Estado hacia la sociedad. ¿Cómo lo explica Paniagua? Al llegar la transición democrática en 1980, el Perú tuvo que restaurar un régimen constitucional, redemocratizar la sociedad, reformar el Estado y liberalizar una economía muy estatizada. Mi argumento es que la reforma fue beneficiosa porque acabó con una estructura de poder desigual, pero dejó una fuerte dependencia del Estado. En el en el ámbito político. Desde lo económico, los resultados fueron más problemáticos. Cambiar la propiedad de las tierras no fue suficiente para mejorar la producción. Las tierras pasaron a cooperativas que no tenían apoyo técnico, ni financiero, ni administrativo. Faltó inversión, tecnología, capacitación y acceso a mercados. Paniagua señala que después del periodo militar la economía quedó fuertemente estatizada y la actividad agropecuaria estaba bajo control estatal. El campo dependía del Estado, pero el Estado no tenía la capacidad para sostener esta organización. Además, en los 80, el país se enfrentó a una crisis grave, una deuda externa, una inflación y una falta de inversión. Reina explica que el gobierno de Belaúnde tuvo que enfrentar el pago de la deuda, la caída de los precios, el proteccionismo y el fenómeno del niño en 1982. Todo esto generó una inflación, recesión y caída del nivel de vida. Económicamente, la reforma no creó un campo competitivo, buscó corregir una injusticia, pero no garantizó la productividad. En el ámbito social, la reforma sí tuvo un valor importante. Buscó reconocer que el campesinado como un sector con derechos, antes muchos vivían dependidas de las haciendas, ¿no? La reforma dio mayor dignidad al campesino y redujo la desigualdad. En este sentido fue beneficiosa, pero el beneficio no fue completo. Muchos campesinos no recibieron parcelas individuales ni mejoraron sus condiciones de vida. La pobreza rural no desapareció. Además, en los 80 la situación social se agravó por la violencia política. Reina señala que el Sendero Luminoso actuó principalmente en zonas rurales como Ayacucho, Huancavelica y Junín. Durante el gobierno de Alan García se reconoció la necesidad de ayudar a los campesinos, pero el Estado era débil y no logró aplicar medidas eficaces. Socialmente, la reforma fue positiva, su intención, pero limitada en sus resultados. Ayudó a romper una estructura de abuso, pero no resolvió la pobreza ni la exclusión. Como conclusión, en la reforma agraria, que fue parcialmente beneficiosa, fue positiva desde lo político, debilitó el poder de los asentados. Fue importante desde lo social porque reconoció al campesino y buscó reducir la desigualdad, pero desde lo económico no tuvo grandes logros.
se limitó, no hubo una agricultura moderna ni productiva. Mi postura final es que fue necesaria pero no suficiente. Cambiar la propiedad de la tierra era importante, pero también se necesitaba educación, tecnología, crédito, infraestructura y presencia efectiva del Estado. La reforma agraria transformó la historia del Perú, pero dejó problemas que ayudan a entender por qué hoy el sector agrario sigue enfrentando baja productividad, pobreza rural, dependencia del Estado. Muchas gracias.